Bueno, para empezar, siempre empezamos el ciclo con preguntas sobre sus inicios en sus carreras, tanto en algunos casos más militantes, en algunos casos profesionales y en otros necesariamente se entrecruzan. Por eso lo primero que le queríamos preguntar, y empezamos por Graciana, es cómo fue, qué se imaginaban, cuáles eran sus proyecciones cuando entraron por primera vez a la universidad, en tu caso la Universidad Nacional de Córdoba. No, yo empecé en la Católica de San Juan, porque mis padres no me dejaban irme a Córdoba a estudiar. Es un dato interesante. Dije, hago un año, si me va bien me dejan irme. Y cuando terminé el primer año, que mi papá dice, bueno, pero tenés que sacar todo, saqué todo, me dice, no, un año más, no, digo, esto no vuelvo o no vuelvo más. Y me fui. No sé, yo te digo la verdad, yo me enamoré muy pronto de la carrera. Me encantó, me acuerdo todavía el momento que fue con Filosofía del Derecho, Introducción a la Filosofía del Derecho, me la daban como en el curso básico y me enamoré de la carrera. Y fue, no sé, para concluir, para cerrar esto, para mí fue un impacto. Yo no imaginé que la universidad era así, me gustó mucho, disfruté de ser estudiante y tenía muchos más miedos cuando empecé la carrera de los que puedo tener hoy en un tiempo mucho más hostil. Y si a mí me hubiesen dicho que esto iba a ser mi desarrollo profesional, pasando las cosas feas que te pasan, los dolores, las cosas que vas dejando en el camino, que vas perdiendo en el fuego, firmaba igual. En tu caso, Federico, ¿cómo...? Y lo mío fue menos romántico, fue más frustrante. Yo cuando era muy pendex, alguna vez fui joven, soñaba con ser un deportista y había puesto todas mis fichas a ser un gran jugador de tenis, estaba convencido. Y de golpe me di cuenta que ese mundo a mí era finito, que se me iba terminando, que entre lo que yo pensaba y lo que podía había un hiato que ya no había milagro, y era muy malo en matemáticas, y entonces me metí a estudiar Derecho. Yo no venía de una familia de profesionales, básicamente porque no tenía matemáticas, y cuando conocí Ciudad Universitaria y vi el campo de deporte que tenía, dije, oh, bueno, este es mi lugar. Y aún sigo yendo al mismo gimnasio y a la misma cancha de tenis que cuando empecé a estudiar el CBC, ahí a Ciudad Universitaria, la UBA. Bueno, estudié abogacía con muy pocas ganas, digamos, con cierta angustia porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Me empecé a enganchar con algunos profesores, empecé a descubrir un mundo distinto y un amigo mío me dice, vos sos un tonto porque lo que hay que hacer es ir a tribunales porque entonces vos vas practicando lo que estudiamos y tenés salida laboral. Porque también en los años 90 y había toda una locura muy importante, muy parecida a la de ahora con el tema de la ausencia del trabajo, claro, con cosas que parecen dadas pero que no son dadas, la ausencia de trabajo, qué iba a ser de mi vida, cuándo me voy de mi casa, ese tipo de cosas. Y entré a tribunales como meritorio y a los 2 años fui cosiendo expedientes, haciendo la remisión, en un lugar de un grupo humano maravilloso, con un tipo que todavía es juez, que se llama Carlos Rengel Mirat, un fenómeno de tipo, que nos marcó a todos. Y de golpe, un día se levantó Menem con Arlanian y hicieron el juicio oral. Y se implementa la ley de juicio oral. Y entonces el juez me dice, escúchame, ¿cuánto te falta para recibirte? Y me falta 1 año. No, tenés que apurarte. Porque hacen falta abogados. Los que se pongan las pilas van a pegar un salto que ahí me llevó 15 años. Vos tenías 23, pues. Tenía 22. Y digo, ¿y entonces qué tengo que hacer? No sé, ¿qué tenés que hacer? No duerma, pero recibite. Porque te van a venir a buscar. Y yo te voy a recomendar, pues yo me voy a ir, bueno. Y dicho y hecho, en 1 año clausuré todo, todo. Esa es la obsesión del deportista, ¿viste? Claro. La disciplina. Bueno, sé que me recibí y me nombran secretario, que es un cargo, digamos, muy importante dentro de la estructura judicial, y no tenía título yo. Entonces fui a la Facultad de Derecho, empecé a rogar, me conocían, y una empleada me hizo un certificado de condición de egresado, y lo llevé sobre la hora, y con eso juré. Y la verdad que empecé a descubrir cierta vocación, a comprender lo que era la justicia, en el contacto con el conflicto que te da el juzgado de instrucción, en el contacto con la madre que tiene el pibe preso por robar, en el contacto con la mujer que te explica que al marido el juez... A vos, en mesa de entrada, sos como un psicólogo, absorbés todas las emociones de la gente que viene y te cuentan la parte sustantiva del conflicto, la que la ley no ve, la que el expediente no ve.
mi marido roba, pero porque nos pasa esto, nos pasa el otro. Y ahí empecé bueno, a ver ya, dejé de verlo como un trabajo y lo empecé a ver como un espacio en el que se podía hacer cosas por los demás. Y después tuve buenos profesores, empecé a estudiar ciencia política y ahí conocí a Spinoza, conocí a Castoriadis y eso empieza a ser, conocí a Marx y eso empieza a ser un poco, ya cambia, y conocí a Hegel y ahí ya nada fue igual, tuve a Rubén Drillo de profesor. Entonces eso ya nunca fue, nada más fue igual. Y después, bueno, después nada, tuve otra vez mucha suerte porque cuando iban a establecer el sistema de concursos para nombrar jueces y fiscales, quedaban 2 vacantes. Y se desata una puja totalmente egocéntrica entre 2 facciones de Giacomo Dropi. Una facción la encabezaba el menemismo, con quien era mi jefe, que era Germán Moldes, y otra facción la encabezaba Servini de Cubría, que es todavía jueza. Los 2 están en funciones. Y empieza una lucha como la dialéctica del amo y el esclavo, el quien pone su pollo. Yo estaba trabajando en el lugar indicado y otro chabón, otra persona que ahora que es secretario de la Corte, que yo también lo conocía, los partidos de fútbol, los campeonatos, estaba en el otro lugar. Y éramos los candidatos. Un día nos juntamos y dijimos, mira, bárbaro, hay 2 vacantes, hay una vacante para 2 personas, que ganen los mejores, nosotros amigos como siempre, quedémonos al margen. Y bueno, fue una lucha a muerte de una semana entre 2 titanes, ganó mi patrocinante, digamos, y de golpe me di cuenta que era fiscal. Yo era joven todavía. ¿Cuántos años tenías? Tenía 27 años. Muy pibe. Y caigo en un lugar que era, porque aparte el requisito era quién se animaba a ir a un lugar donde estaban todos peleados, donde era un despelote. Yo me había animado. Entonces, pero a los 3 meses, Estela de Carlotto, Raúl Zaffaroni, Alberto Pedroncini y otra gente que estaba muy vinculada a los derechos humanos, hace una especie de piquete dentro del Ministerio Público porque querían darle impulso al único expediente que se quería mover, que se podía mover por las leyes de impunidad, que eran el robo de bebés. Y hacía falta tenía que elegir uno que lea un montón de documentación y que trate de moverlo. Un albañil, digamos, un obrero. Y quien era el procurador de ese entonces me llama y me dice, a mí me conocía mucha gente de la Facultad de Derechos Humanos, me dicen, ¿vos te interesaría? Sí, claro que me interesaría. Yo contaba de hacer algo si estaba ahí pintado, ¿no? Y me dicen, bueno, sos vos. Y empezamos a hacer eso, que era el año 2000, ponele, principio del 2000, y de golpe caen los sobornos del Senado. Y ahí hice un curso acelerado, un curso honorum de lo que era la realidad política argentina. Y entonces fui transitorio a esa fiscalía en la que estoy ahora para ordenar el expediente de robo de bebés durante la dictadura, y ahí conocí a Vicky Dondo, un montón de personas que éramos casi la misma edad todos. Y de golpe nos topamos con un vicepresidente que renuncia, con un presidente que después renuncia, con una crisis económica que se ha puesto todo, con el megacanje que vino después, y me quedé ahí. Yo estaba rindiendo mis últimas carreras a finales del 2001 y todavía me acuerdo la noche del 19 de diciembre. Esto fue como esas cosas así, esos momentos hitos. Me acuerdo estar sentada en los sillones verdes que había en mi departamento de Córdoba, a oscuras, fumando. Ya había vuelto del cacerolazo que había habido en el Patio Olmos, que es a 2 cuadras de mi casa de Córdoba. Y yo tenía la clara sensación que el mundo que yo conocía se había acabado. No le tenía ningún cariño, digo, habíamos peleado contra el menemismo, para señalar, yo siempre milité en la línea contraria a Menem, el peronismo más de izquierda, de ahí mi buena relación con muchos sectores de izquierda, que los conozco desde la universidad, pues nosotros éramos los peronistas que entraban con quebracho a la fuga. Pero yo me acuerdo esa noche, el ruido de las últimas cacerolas, ¿viste cuando la multitud se va desarmando? Sí. Claro, yo llegué muy rápido a mi casa. El ruido de la multitud desarmándose y la sensación de que el mundo que yo había conocido, en el que yo había crecido, ese mundo se había acabado. No tenía la más puta idea qué es lo que venía después. No tenía ningún cariño al mundo que se estaba acabando, porque no había nada para ofrecer. Digo, yo había renunciado, pero mis amigos se iban quedando sin laburo. Digo, la crisis, nosotros éramos sector medio, estudiante, era muy... Vos te das cuenta que ese mundo no tenía nada más para ofrecerte. Y me acuerdo, por eso siempre digo, que aparte me acababa de pelear con mi novio de ese entonces, era todo trágico. Y me acuerdo
patente la sensación de decir, qué miedo, porque este nuevo mundo no sé qué es. ¿Viste? Porque yo me había ido a San Juan, pero no, el mundo tiene algunas reglas que más o menos funcionan. Claro. Mi sensación en el 2001 es que esas reglas ya no servían más, que todo lo que yo sabía ya no servía más. Y tengo como yo me acuerdo con mucha lucidez, y por eso cuando apareció un jugador nuevo, como fue el kirchnerismo, yo me emocioné profundamente, porque en un mundo sin reglas, la posibilidad de crear nuevas reglas, yo siempre creo que las reglas de la sociedad las hace la política y las aplica el derecho. Entonces, para mí yo siempre hago como un nexo, esa sensación de desolación y de fin del mundo y de apocalipsis de esa noche de diciembre con el discurso inicial de Néstor Kirchner, vengo a proponerles un sueño. Porque claro, era el sueño de los que no habíamos dormido esa noche y que hacía mucho que no podíamos dormir. Berbisky la otra vez, en una nota del cohete, escribió que así como en los 60, los 70 y antes, Estados Unidos adoctrinaba y entrenaba a los militares con la Escuela de las Américas, hoy en día hay una formación, pero de jueces y fiscales. En ese contexto, ¿cómo ven ustedes ese proceso? Y en particular la figura penal del arrepentido, que en esa nota él decía que venía por ese lado. Yo creo que viene de Israel. Sí, yo comparto lo que hizo la nota de Berbisky, la comparto plenamente. Me parece incluso que la oleada empieza antes, con la reforma de segunda generación del Banco Mundial, que trataban de mitigar un poco los efectos más crudos de la primera fase neoliberal que en América Latina desmanteló nuestro estado de bienestar, que a la criolla lo teníamos armado. Viene el desmantelamiento en la primera parte de los 90 y las reformas de segunda generación nos prometían muchos derechos, muchas instituciones. Por ejemplo, la Constitución del 94 tiene más derechos que el 1853. Yo te pregunto, ¿cuándo vivías mejor? ¿Antes del 94 o después? Ahora tenés más derechos. Entonces eso también viene acompañado de un proceso de formación y en cierto modo es la pelea del mundo. Siempre el capitalismo lucha por colonizar la subjetividad de las personas. Es la gran pelea. Así como los medios tienen la capacidad de nominar y de decir bueno o malo, de construir determinado formato de persona, obviamente vos tenés que también lograr tener en tus manos, sobre todo en los poderes judiciales, tener la colonización ideológica de esas personas, que tengan una visión del mundo determinada. Y yo te digo, yo lo veo en mi caso, yo nunca lo hice, nunca fui invitado siquiera, pero conozco un montón de compañeros míos que fueron a cursos a Estados Unidos, van todo el tiempo, y son específicos: drogas, trata de personas, crimen organizado, terrorismo, o a veces te pagan 15 días en España o 20 días en Londres, y a vos te capacitan. Pero obviamente son todos procesos de colonización de la subjetividad y en la Argentina pasan, yo por eso me peleo mucho con la universidad pública, pasan cosas tremendas, porque por ejemplo nosotros tenemos un gran problema con lavado de dinero, ¿verdad? Es mucha plata que se fue y es riqueza que generamos nosotros los argentinos y que después garpamos en falta de hospitales, etcétera, etcétera. Ahora, vos hagan un trabajo de investigación, visiten el despacho de los 12 jueces federales y supongan que leen los libros que tienen. Vamos a dar por sentado eso. Y van a ver los libros de lavado de dinero, son textos, que los jueces usan textos para aplicar la ley, ¿viste? Es como el médico, va y mira. Los textos son siempre, los textos madre son escritos por los abogados de las corporaciones, que son los que lavan dinero. Fíjate qué maravilla, los colonizás con un viajecito a Miami, con un viajecito a Washington, y además le vendés el libro que van a aplicar cuando tienen que resolver el caso. Entonces, claro, estoy plenamente de acuerdo, hay un proceso de colonización que viene desde hace mucho tiempo, que tiene una intensidad cada vez más fuerte y que los efectos son imperceptibles a primera vista, pero que cuando escarbás un poquitito en los productos judiciales, que son las sentencias que sean lo que sean, pero son los productos judiciales, va a ser una correlación positiva muy fuerte entre mecanismos de capacitación directos o mediados a través de la lectura. Venimos de una época compleja del Poder Judicial. Yo voy a decir cosas que yo creo... A mí me da mucho orgullo como argentina y como militante política saber que a Echecolás le dimos un juicio justo, digo. Claro. Esa era una vara moral que en algún momento tuvo el Poder Judicial. Federico investigando la devolución. Digo,
había una vara moral. Absolvimos gente por esta manera nosotros, muchos Digo, absolvimos con Rafecas, porque hicimos juicio justo. Hay prueba o no hay prueba, punto. Exactamente. Lo que está pasando ahora es que ya no hay posibilidad de eso. ¿Y sabes por qué no hay posibilidad? Porque una parte del poder permanente ha roto algo muy sano que tenía tribunales, que era la posibilidad de controles recíprocos. Porque te podía tocar un juez que es un estúpido, o te podía tocar un fiscal que siempre apela. Claro. Pero había uno que lo corregía. Pero había alguien arriba que lo corregía. Ahora, se han consolidado una cadena donde nadie corrige. Claro. Y creo que un enorme responsable de haber permitido que esto pase es la Corte Suprema. La ley que nació para fundar cuerpos políticos, para fundar libertad, para fundar derechos, despojada de toda ese componente moral, se transforma en una herramienta. Y la herramienta es una caja de herramientas que es un martillo. Y el que tiene poder la usa. Entonces hemos vuelto a Hobbes, hemos vuelto al estado de naturaleza hobbesiano, donde el que es más fuerte te destruye. Y eso me parece que un poco las prácticas que describe Graciana, en el fondo, tienen que ver con eso. Y en el caso de los judiciales sumales, además que por una cosa que no tenemos por qué discutir acá, no tenemos mecanismos de rendición de cuentas reales. Entonces, cada cual hace lo que quiere y hay una suerte de corporativismo en el cual entre bomberos no te pisás la manguera. Entonces vos tenés una inmunidad o una impunidad absoluta para aplicar la ley como querés. Soy una convencida que los jueces y los funcionarios judiciales se han acostumbrado a las malas prácticas y las dan por sentadas. Y las malas prácticas están mal. Y no es que uno tenga un purismo absurdo, pero es muy difícil trabajar con un poder judicial que da por sentado una mala práctica. Hay que dejar de pedirle al poder judicial que solucione lo que no soluciona la política. Esta cosa de que las disputas políticas se terminan resolviendo en la arena judicial es absurdo, porque lo único que haces es tocar poderes que ya tienen sus propias lógicas y que además en contacto solo se ensucian recíprocamente. Ni la política hace política judicializándola, ni el Poder Judicial administra justicia haciendo política. La independencia no es que no se relacionen como poderes del Estado. La independencia es que cada uno cumpla su función dentro de la estructura republicana. Lo que yo necesito no es que juzguen al kirchnerismo, porque al kirchnerismo lo juzgan las urnas, lo juzgan los... El Poder Judicial no te tiene que juzgar por kirchnerista. No. Te tiene que juzgar si vos has llevado o no adelante la conducta típica. Porque si no, te pasa esto, yo lo veo que es una doble vara. Y no es que yo quiero que traten... A mí me causa mucha gracia muchas veces gente, amiga mía, me dice, bueno, cuando nosotros volvamos vamos a hacer lo mismo. No, le digo, está mal. No es que yo quiero tratarlos mal a ellos. Quiero poder ejercer la profesión. ¿Sabes que es muy trágico como abogada? Primero, hay causas en las que yo no puedo darle explicaciones a mis clientes porque no tengo ninguna previsibilidad. Pero segundo, y esto es tremendo, yo ya sé lo que va a pasar. Claro. Digo, cuando te toca el juez, cuando te toca el fiscal, yo ya sé qué problemas voy a tener y a veces ya sabes que la sentencia está escrita. Claro. Yo soy muy crítica de los servicios de inteligencia en democracia. Creo que las democracias modernas no necesitan servicios de inteligencia, no como los conocemos nosotros, claro, al menos. Y lo único que han hecho los servicios de inteligencia de un tiempo a esta parte, y cuando digo un tiempo a esta parte, voy a poner una fecha arbitraria. Los otros días escribí una nota sobre esto, por eso, para mí, siempre hubo una relación entre los sectores del poder. Pero con la tablada y los dos desaparecidos, los servicios de inteligencia llegaron a la justicia federal. Y llegaron a la justicia de Morón. Y AMIA, decís vos después, ¿no? Y después vino AMIA. Y AMIA fue la penetración total y ya nunca más nada fue igual. Está claro que los servicios de inteligencia son la materia oscura del Poder Judicial porque vos no los ves directamente. Digo, vos no te cruzás a un señor sobre todo sombrero como el inspector Gadget. No te pasa eso. Pero los efectos que producen los ves y los ves claramente. El fiscal quiso investigar al jefe visible de la materia oscura. Sí, y terminó investigado. Sí, claro. O sea, sí, yo... Hace poco también. Primero es Chiuso. Y después a Rivas. Y antes, cuando fue los hornos del Senado, vimos cómo la materia oscura funcionaba de una manera muy, muy literal. Y lo vivimos primero y después lo pudimos ver de una manera tremenda, porque no solo estaba la penetración material que se hacía con plata,
y pudimos ver cómo movía la plata, la materia oscura, ver la dinámica, cómo se repartía, a qué hora de la noche y en qué lugar y cómo, y de qué manera los propios controles de la materia oscura se liberaban, porque ahí también se liberan zonas, para que ese día se pueda hacer la operación. No muy distinto a lo que hacía la dictadura, ¿eh? Igual. Y después también vimos cómo esos dispositivos tenían capacidad para, en la parte visible, obturar los mecanismos propios del desarrollo de la ley. La materia oscura tiene otra cosa y es que tiene mucha fuerza gravitatoria. Entonces, cada vez, mientras más se concentra, más atrae. Claro. Yo creo que lo que estamos es como en un big crunch pequeñito de la materia oscura de los servicios. Porque creo que hay gente, digo, yo no lo quiero ni un poquito, Bonadío, me canso de denunciarlo, lo denunciamos en el 94, Bonadío, o sea, si hay dos jueces que hemos denunciado con Alejandro, es a Ollarvide y a Bonadío. Ahora, sí te puedo decir esto, no queriéndolo. Bonadío nunca fue un señor de los servicios y hoy está trabajando para un sector de la materia oscura. Eso es la fuerza gravitatoria. El memorando con Irán, cada uno podrá tener su posición personal respecto a eso. Yo voy a hacer, siempre creo que fue una buena medida para esclarecer la justicia y una pésima medida judicial. O sea, una pésima medida política. Sé el objetivo que tenía y era necesario. Y la verdad que yo creo que fue una ingenuidad querer suscribir un acuerdo que no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Tal vez la lectura del momento hacía creer que iba a prosperar, pero, a ver, en realidad el problema geopolítico se toma, en el que entra la Argentina, entra el 18 de julio del 94, donde hay un atentado y en ese momento había un proceso de paz en Medio Oriente que requería que Siria no fuera tocado, porque era parte de ese proceso de paz. Entonces, claramente, los que estaban interesados en el avance de ese proceso de paz acuerdan que bajo ningún aspecto se va a investigar otra pista que no sean los enemigos del proceso de paz. Y el enemigo del proceso de paz en ese momento era Irán. Y entonces empieza todo un dispositivo que incluye desde ocultar determinadas pistas, después viene la política argentina que mezcla la bonaerense, pero nunca más se salió de ese berenjenal. Y todos los gobiernos utilizaron la causa AMIA para negociar posiciones en el concierto de los países del mundo. Hasta que en un momento, y esto me parece, voy a decir algo que me tengo que decir, hasta que en un momento alguien dijo basta. No sé por qué causa, yo he charlado mucho de esto con Timerman, él en particular tiene una vinculación emocional con ese atentado. Entonces decidieron no cometer el mismo error diplomático que se cometió con Malvinas. ¿Cuál es el problema que no permite la solución diplomática de Malvinas, más allá de la aspiración imperialista de los ingleses? Pero corre eso de lado. Que la Argentina tuvo con el conflicto de Malvinas una situación política, una política de hablamos con Inglaterra de todo menos de Malvinas, hasta que nos sentemos a hablar de Malvinas. Néstor Kirchner empieza una política distinta. Dice, yo no voy a hablar con Irán si primero no hablo de AMIA. Y entonces no aceptaba reuniones, o sea, y los iraníes en ese momento que, digo, la Argentina producía cosas que los iraníes querían. Entonces, empezó el reclamo además en los organismos internacionales. Miren, señores, nosotros tenemos un atentado espantoso de terrorismo que pasó en nuestro país y que no podemos solucionar porque el otro país no nos brinda la cooperación judicial. Y primero lo hizo Néstor, y vamos a ser justos, Néstor no conocía mucho de AMIA. La que conocía de AMIA, y porque la gente se olvida, es Cristina, que fue la única que no... A ver, porque Cristina no firmó el informe de la bicameral, que era un paso más en el encubrimiento del atentado a AMIA, es que luego aparece el secretario de Galeano contando lo que fue el escándalo de Telledín, porque, no sé, la gente parece haberse olvidado, yo creo que no se cubre ese caso para que la gente siga con mala memoria, de que el Estado argentino, a través de los servicios de inteligencia o la materia oscura, a través de miembros de la comunidad judía, le pagaron a un señor para que fuera un falso arrepentido, para que se agotara la investigación de AMIA en un tema nacional.
Digo, esto lo hizo Beraja, que era el presidente de la DAIA. Esto lo hizo Anzoregui, que era la CIDE. Esto lo hizo Carlos Menem, que era el presidente de la Nación. Esto lo hizo Corach, que era en ese momento ministro del Interior, pero que además, y por sobre todas las cosas, es el señor que va a designar a señores como Moldes y Bonadío en el Poder Judicial. Digo, eso pasó en la Argentina y no pasó hace... Digo, nosotros ya éramos grandes, sabíamos hablar, y lo leímos, lo vimos, pasó ante nuestros ojos. ¿Qué es lo que pasó? Digo, Cristina fue cuando vino y declaró el secretario de Galeano lo que había pasado. Cristina no firmó ese informe, dijo que era mentira e impulsó fuertemente el juicio a Galeano, el juicio del que nadie habla y que está pasando ahora. Digo, Cristina es una... Yo se lo he dicho personalmente. Si no hubiese sido por el conflicto con los hielos continentales, no te quepa duda que Cristina hubiese sido conocida como la diputada, la senadora de AMIA, porque es la persona que se negó primero a creer y segundo a suscribir la versión oficial que nos querían dar. Bueno, claramente la política internacional, Néstor, que después continuó Cristina, la idea era de Cristina que entendía el mundo desde esa lógica y conocía más el caso. Pasaron muchas cosas. Creo que el mundo cambió. Estados Unidos estaba firmando el famoso tratado del 5+1, en el cual iba a formar parte Irán. El mundo también necesitaba que Irán firmara ese tratado, porque ese tratado era una garantía de que no íbamos a vivir, porque en la Guerra Fría había dos mundos, comunistas y capitalistas, y que ninguno de los dos apretaba. Pero el problema es que el mundo cambió desde la Guerra Fría, ya lo vimos, en un mundo que es, no es bipolar, es multipolar, donde muchos tienen botonitos por los cuales podríamos detonar. Bueno, en ese mundo multipolar, ese mundo necesitaba que Irán suscribiera, porque Irán fuera de ese convenio era un peligro para todos. No era la tensión de fuerzas equivalentes que había en la Guerra Fría. No hay que traerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El mundo le pidió a Interpol que sentara a estos dos señores a negociar. Entonces Interpol, que ya lo había hecho en otras ocasiones, pero en esta se tomó un especial, le dijo a Irán y le dijo a Argentina, negocien. Negocien porque no podemos firmar el 5+, este convenio mientras Irán no haya resuelto este tema. Bueno, y por eso Noble, a ver, cuando sale la denuncia de Nisman, el primero que reacciona es Noble, que dice, miren, yo formé parte de esa negociación, no hubo ninguna impunidad, nunca peligraron las alertas rojas. Claro, porque el mundo, o sea, el reclamo era del mundo, porque era un tema de seguridad mundial. Había un reclamo del mundo y la Argentina atendió ese reclamo. E Irán se hizo el que la atendía, después nos ratificó, pero no importa. Lo que no contó ese mundo es que hay señores que todavía, en la lógica del conflicto, construyen su poder y hacen su ganancia. Yo no me voy a preocupar tanto por los que ganan dinero, sí me voy a preocupar mucho por los que construyen poder. Los que construyen poder tienen una parte importante, un asiento importante en algunos sectores del mundo que necesitan que Irán siga siendo una nación terrorista. Un enemigo. Exactamente. En la Argentina hay una cosa mucho más egoísta. En la Argentina hay una vergüenza a un sector de la comunidad que encubrió. Entonces, que le queda muy cómodo decir que fueron los iraníes, porque entonces no tiene que mirar a Beraja, que es de ellos, o sea, era un funcionario de ellos, ¿no? Bueno, ¿quién empieza? ¿Yo empiezo? Bueno, empiezo por de la Corte Suprema, que me parece un lugar en esta conformación, que es la actual. Tengo la esperanza, tengo el deseo de que deje de ser un lugar donde automáticamente se resuelven, entre comillas, causas, a veces escapando al conflicto, y después se permite que la realidad y el tiempo haga su trabajo como si los seres humanos no tenemos nada que hacer en la conformación de las instituciones, y que los jueces, que tienen una responsabilidad hermosa, que es conducir un poder del Estado, ojalá tengan la misma vocación que Platón tiene cuando habla de Protágoras y trata de explicar cuál es la razón importante
para que una sociedad haya una justicia. ¿Y qué rol tiene la justicia? Y ojalá que estos 5 personas se pongan adelante de lo que tienen que hacer y asuman la responsabilidad de iniciar, porque para ellos les va a quedar grande, porque es muy ardua la tarea, pero de iniciar un proceso de verdadera transformación de un sistema judicial como el argentino, que, bueno, obviamente me parece que está en su fase final, que es como una cáscara desvestida de cualquier tipo de materialidad. A mí me cuesta porque las 2 fotos que me dio son una maravillosa foto de los abogados asesinados en la noche de la corbata y después un cómic de los Simpsons que dice tenemos 10 abogados muy caros. Y a mí me parece que son como las 2 caras de la misma moneda trágica, porque acá hay un tema que no es menor que hay que señalar. Todos estamos convencidos que ser un abogado exitoso es un abogado... Vos pensás un señor de traje oscuro Armani bajándose en Puerto Madero. Y yo creo, esto lo he discutido mucho con otro enorme abogado que es Damián Loretti, que gran amigo además, decimos hay que enseñarle a los jóvenes estudiantes de abogacía que hay otros modelos de abogacía exitosa. Los abogados que militan y litigan derechos humanos, pienso en Eli Gómez Alcorta, los abogados que defienden exitosamente al Estado, y pienso en Angelina Bona, hoy perseguida judicialmente, pero que fue una persona que defendió al Estado. Esos abogados, los abogados que fuimos a la ley de medios, ese modelo de abogado que no tiene en cuenta los abogados corporativos, los que hablaba Federico, también son modelos exitosos. Muchos de los abogados que tenían esa vocación son estos chicos que no pudieron llegar a ser abogados y docentes. La contracara son los cínicos, que hay cínicos en todas las profesiones y en la abogacía también. Hay un gran autor, dice que cínico es alguien, Ambrose Bierce lo dice, cínico es alguien que conoce el precio de todo y el valor de nada. Cuando sos abogado no podés no conocer el valor de las cosas, pues estás jugando con una de las cosas más preciadas que tienen las personas, que son sus derechos y sus garantías. Finalmente, la muestro otra vez, yo voy a extraer una sola palabra de esto y voy a elegir la imagen que acá pueden ver, que es una imagen de una sonrisa, que es la imagen de alegría. Y como militante de la causa espinociana, creo fervientemente que la alegría es una de las pasiones que tiene que predominar en todos nosotros, porque es la que aumenta nuestra potencia y que hay que todos los días preservar en nuestro ser para tratar de que nos habite la alegría y no nos habite nunca la tristeza, porque la tristeza nos hace más chiquitos, más débiles y nos hace más vulnerables. Y la alegría no es reírse de una pavada, sino que me parece es el mecanismo más sabio que nos dio esa maravilla que es el cuerpo humano para hacernos fuertes y soportar las adversidades de la existencia. Y finalmente, me parece que la alegría es el combustible de esa famosa frase espinociana que dice que nadie sabe lo que puede un cuerpo.